Y bien, vamos a entrar en tema porque hemos estado analizando este libro que se titula 12 hombres comunes y corrientes. Hemos ya hablado en 4 partes, esta es la parte número 5, sobre la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús con sus discípulos. Y hemos visto algunas cosas interesantes, hemos analizado la vez anterior los grupos en los que se dividían los 12 discípulos. Recordamos que estaban divididos en 3 grupos de acuerdo a la escritura, de acuerdo al orden en el que fueron seleccionados. Es el orden de intimidad que tenían con el Señor. El primer grupo de 4 está conformado por Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. El segundo grupo por Andrés, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el último grupo por Jacobo, Lebeo, Simón y Judas Iscariote. Así están conformados los 3 grupos y están divididos de acuerdo a su nivel de intimidad con el Señor. Recordemos que los milagros que el Señor hacía en su mayoría a veces no llevaba a todos, llevaba solamente, o es mencionado solamente el primer grupo. Por eso mencionan los estudiosos que son los que tenían un grado más íntimo con el Señor, ¿de acuerdo? Que ellos estaban permanentemente con Jesús. Y el estudio pasado estuvimos o iniciamos conociendo la vida de Pedro. ¿Cómo es Pedro? Recordemos que Pedro era impulsivo, Pedro era de una boca floja, Pedro era sincero en su hablar, lo que pensaba, lo que analizaba, lo que él creía, lo decía no importando quién estaba o a quienes agredía. Él decía prácticamente lo que tenía él en su corazón. Y veíamos que el Señor, cuando tiene su encuentro con Pedro, le cambia el nombre, y le pone Simón. Le pone Simón. Recordemos que tiempo después será conocido como Simón Pedro, pero el Señor le cambia el nombre de tal forma que él quería cambiar lo que él era. Él quería moldear lo que él era y que su pasado quedara ya atrás y que él continuara con lo que el Señor le decía que hiciera, de tal forma que podemos ver, y decíamos el estudio pasado, que Pedro, muchos estudiosos, y de acuerdo a lo que vamos a conocer, era el líder de los 12, el representante de los 12. Cuando Jesús asciende al cielo es el que queda a cargo de ellos, y ahorita lo vamos a estar estudiando. Y podemos ver que ese carácter impulsivo, que esa forma de ser de Pedro, el Señor la utiliza, la va moldeando. Y vamos a conocer algo interesante, porque muchos de nosotros, al tener nuestro encuentro con Jesús, o ya si ya lo hemos tenido hace tiempo, muchas veces decimos, bueno, es que no he cambiado mucho mi carácter, sigo siendo igual. ¿Por qué? Bien, quizá, solamente quizá, el Señor no quiere cambiar ese carácter, sino solamente quiere moldearlo para su propósito, porque a Él le sirves de esa manera. Habrá que preguntarle al Señor, pero si llevas mucho tiempo rindiéndote a Jesús, si tienes tus holocaustos, si estás en comunión con Dios y tú crees y tú te ves, no hablo del pecado, sino la forma de ser. El pecado obviamente va a cambiar. Me refiero a la forma de ser. Si tu forma de ser en algunas cosas sigue siendo igual, quizá el Señor quiere mantenerte así y quiere utilizarte de esa manera, aparte simplemente de Él y de su misericordia. Bien, Pedro, hermanos, vamos a ver 3 aspectos. El día de hoy solamente vamos a ver 2. La semana que entra, si Dios lo permite, terminamos con Pedro e iniciamos con otro discípulo. Te invito a que nos sintonices la próxima semana porque va a estar muy interesante, al igual que el día de hoy. Bien, el primer aspecto que tenía Pedro para ser escogido por Dios, y recordemos que es misericordia de Dios, pero una de las formas de ser de Pedro que podía servirle a Dios, o algo que distinguía más bien a Pedro de los demás discípulos, era que tenía una madera para ser líder con sus
compañeros de discipulado, era para tener esa intimidad con el Señor que él quería. Recordemos que Pedro era muy, muy, muy impulsivo. Yo creo que en la escritura es de los personajes, si no el que más impulsivo en su forma de comportarse con los demás. Pero él tenía una madera, era materia prima para ser un verdadero líder. Él podía ser un buen líder y vamos a ver distintas características que van a reforzar esta afirmación y que nos van a ayudar, ya sea que tú seas utilizado como líder dentro de tu comunidad, dentro de tu iglesia o en el lugar donde te haya puesto un trabajo, en tu escuela, donde él te haya puesto. Si tienes que ser líder, vamos a ver qué características puedes llegar a tener para considerarte un líder nato, un líder bueno delante de los ojos de Dios. Y también, hermanos, si vamos a escoger un líder, vamos a ver qué características tiene que tener este líder. Es interesante. La primera característica es la curiosidad, el sentido de inquirir. Los individuos que no son curiosos sencillamente no son buenos líderes. La curiosidad es fundamental en el liderazgo, hermanos. Las personas que están contentas con lo que saben o se sienten felices de su ignorancia sobre lo que logran entender, que son complacientes sobre lo que están analizando y que se sienten confortables viviendo con problemas no resueltos, no deben liderar. ¿Qué estamos diciendo aquí, hermanos? Un verdadero líder va más allá, siempre está con una curiosidad, siempre está pensando, siempre tiene dudas, siempre tiene cosas que no comprende, pero que él investiga. Si no sabe, lo investiga. Si tiene problemas, se mueve. Si tiene necesidad, se mueve de tal forma que trata de solucionar ese problema, trata de solucionar esa falta de conocimiento, trata de solucionar aquello que le hace falta a aquellos hermanos que están cómodos en el lugar donde están, aquellos que están cómodos por cómo están viviendo, aquellos que no quieren moverse, no son aptos para ser líderes de un grupo, hablando de un grupo de iglesia, un grupo espiritual, obviamente menos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no serían buenos líderes? Si un líder tiene pasividad, los que van detrás de él también se muestran pasivos en cuanto a algún problema. No tienen la facultad de ir y buscar, no tienen esa curiosidad insaciable que tienen aquellos líderes para poder conocer más. Un líder se mantiene siempre en constante lectura, siempre en constante investigación, siempre en constantes retos para poder conocer más de aquellas cosas que desconoce. Aquella persona, hermanos, que cuando se ve enfrentado a una falta de conocimiento, prefiere quedarse así, no es un buen líder. Si usted, hermano, si tú, hermano, quieres encontrar un líder, busca a alguien que hace las preguntas correctas y que sinceramente busca las respuestas. Y ahí está el punto exacto. Quizás tú me dirás, bueno, entonces cualquiera que repele, cualquiera que haga otra cosa, cualquiera que se interponga a los maestros, a la autoridad, esos son líderes. No, aquellos que tienen dudas sinceras y que realmente buscan una respuesta a su duda son aquellos que son aptos para ser líderes o que tienen materia natural para ser líderes. Las personas que mejor resuelven problemas, hermanos, son las que son impulsadas por un entusiasmo inextinguible para saber y entender las cosas. Aquellos hermanos que todo el tiempo están entusiasmados en seguir adelante son aquellas que son aptas, que son natas para poder
seguir adelante, para poder ser líderes de un grupo. ¿En qué nos basamos, hermanos? En los evangelios podemos encontrar, y yo te invito a que leas los evangelios, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En tu Biblia puedes, si tienes tu Biblia en físico, puedes buscarlo. Si tienes alguna Biblia en electrónico, puedes buscarlo, pero yo te invito a que lo leas. Y Pedro es aquel que hace las preguntas más certeras, y es el que hace más preguntas al Señor Jesús sobre un tema que no entiende, sobre una duda que tienen los discípulos, sobre una duda que tiene él. Es aquel que está en constante búsqueda de información, búsqueda de conocimiento, y aquel que si tiene una duda la externa. Estos son los que tienen madera de liderazgo. El segundo punto, hermanos, la segunda cosa, el segundo apartado, la segunda habilidad, si quieres decir, lo que deben tener un líder nato, es que tiene iniciativa. Siempre tiene iniciativa. Si un hombre está hecho para el liderazgo, tiene que tener impulso, ambición y energía. Pedro no solo hacía las preguntas, sino que por lo general también era el primero en contestar cualquier pregunta que Jesús le hacía. A menudo entraba con paso firme en terrenos escabrosos. Recordemos, hermanos, que en la Escritura, cuando el Señor Jesús preguntaba algo, Pedro era siempre o casi siempre el que contestaba, o el primero que contestaba la pregunta que le hacía el Señor. Podemos ver un ejemplo. Déjenme ver aquí el pasaje. Mateo 16, 13, 14, 15 y 16. Lo podemos ver. El Señor Jesús les pregunta que quién dicen los discípulos que es él. Recordemos que la gente decía que era Elías, otros que era Jeremías, otro que era algún otro profeta. Y él les hace una pregunta a los discípulos. Le dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y vemos a Pedro luego levantándose, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces podemos ver a un Pedro respondiendo rápidamente lo que su Señor le preguntaba. Él no se quedaba pensando, se quedaba analizando con los discípulos, oye, ¿tú qué dices? Bueno, yo opino esto. No, él tenía madera de líder, él contestaba lo que el Señor le preguntaba. Pero, hermanos, la iniciativa no quiere decir que siempre estés en lo cierto. A Pedro, hermanos, muchas veces le costó equivocarse. Muchas veces él, por opinar rápido, por decir algo rápido sin meditarlo, se equivocaba, lo cual provocaba una enseñanza y en muchos casos un regaño de parte de Jesús. Y este lo podemos encontrar en Lucas 22, 51. El Señor les está, ok, no es del pasaje, ahorita busco el pasaje, ahorita les digo qué pasaje es, pero es el pasaje donde el Señor Jesús está hablando con ellos y les dice qué es lo que va a pasar, que el Señor Jesús tenía que ser crucificado. Y Pedro luego le contesta y le dice, Señor, no, sé libre de eso, no queremos que pases por eso, que el Señor te libre de eso. Y el Señor le reprende enérgicamente y le dice, es que Pedro, bueno, le dice de otra manera más fuerte, más fea. Ya lo encontré, en Mateo 16, 22. Y él le dice, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por opinar rápido, por actuar impulsivamente, hermanos, también tenía muchos errores Pedro. Entonces, sí, tener iniciativa es bueno, es parte de ser líder, pero el Señor tenía que moldear eso en su vida. La tercera característica o la tercer ingrediente para esta materia prima que deben tener es el compromiso y la participación. Dice, los verdaderos líderes están siempre en el centro de la acción. No se sientan atrás y les dicen a los demás lo que hay que hacer mientras ellos viven una vida cómoda, atrás de ellos, cubiertos en el fragor de la batalla.
Un verdadero líder va por la vida con tal ímpetu que se ve una nube de polvo a su alrededor. Un verdadero líder, hermanos, es aquel que está comprometido con su grupo, es aquel que no los va a dejar, es aquel que en los momentos más difíciles va a estar ahí sujeto a lo que pase. Si el grupo va a perder, van a perder juntos y él se va a mantener ahí. Los líderes, hermanos, que solamente mandan y que aquellos que son subordinados o coparticipantes de un grupo, aquellos que pertenecen al grupo, que escuchan indicaciones y que hacen, si el líder no participa, si el líder no es el primero que va, recordemos las batallas antiguas, hay muchos ejemplos, pero hay ejemplos donde los líderes, los reyes, los jefes del ejército eran los primeros que estaban en la batalla, eran los que iban al frente de la batalla y aquellos eran buenos líderes, eran líderes capaces de morir por su grupo, tenían ese compromiso de dar su vida junto con su grupo. Si era necesario que muriera, iban a morir en batalla y no iban a morir en un escritorio o cubiertos o alejados o huyendo. Lo podemos ver también en este dicho muy común que dice en los barcos, que dice: el capitán se hunde con su barco. Cosas así podemos escuchar, pero aquel que es un verdadero líder tiene compromiso con su grupo y está permanentemente con ellos y no deja que peleen solos en ningún momento. Entonces, hermanos, si tú eres líder en tu iglesia, en tu trabajo, en donde el Señor te ha puesto, analiza tu vida y ve si tienes alguna de estas características. Quizá no las tienes y es a lo siguiente que vamos. Muchos se debaten, hermanos, entre si un líder nace o se hace. Algunas características personales, hermanos, la gente puede tenerlas, pero eso no significa, el tener estas características no significa que por automático seas un líder correcto, agradable delante de Dios. Y el que no tengas alguna de estas no significa que no te vaya a usar Dios, sino simplemente estamos analizando lo que era Pedro, aquella materia prima que tenía Pedro para que el Señor trabajara en ella y pudiera él implementar o poder usar la forma de ser de Pedro. Pero hermano, si vas a elegir un líder, si estás en un grupo y tienes que elegir un líder, toma en cuenta estas características. Si alguna de ellas no las cumple, puedes tú mismo ponderar. En lo personal, la mayor o la más importante de estas tres es la última, es el compromiso que tiene el líder con su grupo. ¿Qué seguridad puedes tener tú de que tu líder puede dar la vida por ti? Quizá no de forma tan literal, quizá sí. Viéndolo de forma no literal, es aquel líder que va a estar contigo en todo el tiempo, que si necesitas algo, ahí va a estar, que si es necesario darte algo, darte dinero, darte recursos, apoyarte a medianoche, si tienes algún problema judicial, si tienes algún problema X, él va a estar ahí, él va a estar pendiente de ti, no importando si no estás en batalla, y en batalla o en el transcurso de lo que vayas a hacer, de la actividad que estés haciendo, él va a estar ahí. Debes verlo como una figura de representativa de nuestro Señor Jesús, estando ahí con ellos hasta el final. Ahora, estas características que Pedro tenía era necesario que el Señor la sometiera a su voluntad. Y es lo que te menciono. No porque tengas estas características, en automático eres un buen líder. El segundo punto, hermanos, en general, recordemos que íbamos a ver tres. El segundo son las experiencias que pasó Pedro, moldearon o moldean a un verdadero líder. Ser un líder, hermanos, tener actitudes para ser líder o aptitudes para ser líder, no significa que no te vayas a equivocar, no significa que todo te vaya a salir bien, no significa que todo te vaya a salir bien y que todo esté color de rosa, no, sino las experiencias
van a moldearte para que puedas ser un buen líder. Las experiencias van a moldear tu carácter para que seas sometido a la voluntad de Dios a través de pruebas, a través de dificultades que van a llegar a tu vida, que pueden llegar a tu vida, pero es necesario para que moldeen tu carácter, para que moldeen tu vida y puedas someterte a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, hermano, aprendió mucho a través de sus experiencias y podemos ver a Pedro en los evangelios, al apóstol Pedro en los evangelios, siendo muchas veces regañado, muchas veces confrontado, muchas veces expuesto ante las convicciones, ante las palabras que él decía impulsivamente. El Señor le reprimía bastante fuerte para ir moldeando su carácter. Veíamos hace rato sobre la vez que el Señor le reprendió por aquello que había dicho incorrectamente, que se había dejado llevar por sus impulsos de no querer ver morir a su maestro, pero se le olvidaba que Jesús había venido específicamente a morir en la cruz y que él ya les había dicho que iba a ocurrir esto. En la noche en que nuestro Señor Jesús, hermanos, fue apresado, recordemos que su temperamento fue el que lo orilló, el que lo impulsó a cortarle, sacar la espada y cortarle la oreja a él, al siervo o al personaje que iba delante de los que iban a arrestar a Jesús. Entonces podemos ver a un Pedro que se equivocaba, podemos ver a un Pedro que tenía fallos, a un Pedro que actuaba muchas veces de forma incorrecta porque no analizaba, sino actuaba y luego pedía perdón o luego veía que iba a proceder, pero perdía la vista o la observación que él podía tener sobre el contexto que estaba viviendo. No lo culpamos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos reaccionado de la misma forma? Hubiéramos corrido también de ese lugar cuando arrestaron al Señor Jesús. Pedro, hermanos, necesitaba aprender que tenía que someter sus palabras y su mente a Jesús. Pedro también aprendió, hermanos, que era vulnerable a ser utilizado por Satanás. Recordemos que el Señor Jesús le dice, quítate de aquí, Satanás, cuando él le decía, Señor, que no mueras, Señor, que no se cumpla eso, porque no queremos verte muerto. Él se dio cuenta, hermanos, que podía llegar a ser zarandeado y podía llegar a ser utilizado por Satanás si él no refrenaba su lengua al poderío de nuestro Señor Jesús. Al mismo tiempo, hermanos, aprendió que a pesar de sus propias tendencias pecaminosas y debilidades espirituales, el Señor quería usarlo y lo sostendría y perseveraría a pesar de todo. Hermanos, en Pedro podemos ver una esperanza en nuestra vida. En Pedro podemos ver que si el Señor tiene misericordia de nosotros, podemos ser transformados por Él, porque vemos en Pedro una materia prima correcta. Podemos ver en Pedro esa impulsividad que muchos de nosotros nos falta, pero podemos también observar que él se equivocaba y es lo que estamos viendo. Él era un hombre que necesitaba rendir su lengua, rendir sus impulsos, rendir su mente a Jesús, al igual que tú y yo. Debemos rendirlo y hay una esperanza porque si lo hacemos podemos ser utilizados por Dios. Pedro aprendió todas estas cosas por experiencia. A veces las experiencias fueron amargas, perturbadoras, dolorosas y humillantes. Otras fueron inspiradoras, edificantes y perfectamente gloriosas. Pedro aprovechó al máximo sus experiencias.
extrayendo las lecciones que le ayudaron a ser un líder en el grupo al que el Señor le llamó. Hermanos, podemos ver una esperanza, nos falta una parte, pero esa la vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, y vamos a iniciar con el segundo discípulo. Te invito a que nos estés acompañando. Es muy interesante porque estamos analizando el carácter de cada discípulo y sé que algunos de nosotros nos hemos identificado con Pedro, algunos de nosotros nos vamos a identificar con algún otro discípulo, pero a lo que queremos llegar y por lo que estamos haciendo este estudio es que sepas, hermanos, que sepas, hermano, que hay una esperanza y es Jesús. Nuestra forma de ser, nuestro carácter. Muchas veces la gente nos critica porque nuestro carácter no le gusta, pero debemos de ir a intimidad con Jesús y decirle, Señor, ¿qué de lo que soy no te gusta? ¿Qué de lo que soy tienes que cambiar? ¿Qué de lo que soy no sirve para ti, no es agradable delante de ti para que lo quites y pueda servirte y pueda agradarte? Y el Señor en su misericordia te va a decir aquellas cosas que no le agradan de ti y nosotros debemos estar atentos y dispuestos a ser moldeados por el Señor, a ser destruidos y vueltos a ser por el Señor para que nos haga de acuerdo a su voluntad. Pero en algún momento, hermanos, algo que quizá a ti no te gusta, el Señor te puede decir, esto te lo voy a dejar. Y tú le puedes decir, pero esto no me gusta, Señor. Y el Señor te puede decir, esto te lo voy a dejar porque para mí es agradable y porque para mí y porque a mí me va a servir para lo que te he llamado. Entonces, podemos ser muchas veces impulsivos, podemos ser muchas veces tercos, podemos muchas veces hablar sin pensar, hermanos, igual que Pedro, pero nuestra esperanza, hermanos, es que si rendimos nuestra humanidad, si rendimos nuestra carnalidad, si rendimos nuestros deseos, si rendimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas al Señor, Él puede utilizarnos, si Él así quiere, y podemos ser un instrumento que le glorifique, un instrumento que esté dispuesto a ser utilizado por el Señor, pero que en nosotros no hay nada, sino que simplemente es para honra y gloria de Él. Podemos ver en Pedro, hermanos, un carácter fuerte, un carácter recio, un carácter impulsivo y decisivo. Lo que decidía él, lo hacía. Y podemos gozarnos, hermanos, de que él tuvo errores. Y el Señor le enseñó y le mostró lo que debía de hacer. Yo te invito, amado hermano, que en esta tarde, noche, en tus momentos de oración, vayas y le preguntes a Dios qué de tu carácter, qué de tu forma de ser, qué de lo que eres quiere Él cambiar. Y que te utilice. Si en su misericordia está, que te moldee para que puedas ser un instrumento. Omití la última parte porque es el cambio que tiene Pedro al final de su vida, el cambio que hizo Jesús y el cómo lo hizo. Hermanos, no fue de forma sencilla, pero el Señor trabajó en la vida de Pedro y cuando nuestro Señor Jesús ascendió a la presencia del Padre, Pedro fue lleno del Espíritu Santo y con su carácter, con su determinación, el Señor lo utilizó para predicar delante de miles de personas, para predicar y para anunciar el Evangelio, para dar testimonio delante de miles de personas, delante de concilios, delante de sacerdotes, delante de personas que incluso habían sido los mismos que crucificaron a su Señor, a su Maestro, a su Salvador. Podemos ver en Pedro, hermanos, ese carácter impulsivo, pero podemos ver que eso el Señor lo utilizó para su propósito.